Que Dios lo bendiga en esta oportunidad. El grupo 19 del Seminario Bíblico Elim, con los integrantes de Galo Culquicóndor Saguma, Teófilo Walter Quispe Benítez, Cristian Eduardo Ballena Basilio, Eduardo José Acapana Samaniego, Pérez y Pérez Cuelles y Camacho Rodríguez Elar Moisés. En esta oportunidad, en el curso de Apocalipsis, estaremos exponiendo la estructura de los mensajes de las 7 iglesias y la visión de Cristo glorificado, destacando cómo Cristo se revela en cada mensaje, cuáles son las promesas y advertencias y qué enseñanza práctica debe aplicar a la iglesia actual. Cuando hablamos, por ejemplo, de estructura del mensaje a la iglesia de Éfeso, Éfeso tiene una estructura epistolar profética típica. En este caso, por ejemplo, la estructura detallada, el destinatario u autor dirigido al ángel, al líder mensajero de la iglesia de Éfeso. Cristo se presenta como quien sostiene las 7 estrellas y camina entre los candeleros, destacando su autoridad y cercanía. Elogio y conocimiento. Jesús elogia su duro trabajo, paciencia, perseverancia y su incapacidad para tolerar a los malos o falsos apóstoles. También se menciona que aborrecen las obras de los nicolaitas. Reprensión. Jesús señala el problema principal: que has dejado tu primer amor. A pesar de su correcta doctrina, han perdido el fervor afectuoso y la devoción sincera hacia él y los hermanos. En esto se puede encontrar la exhortación y el arrepentimiento. Se les da pues 3 instrucciones: recordar de dónde ha caído para que se arrepienta y pueda volver a las primeras obras. La advertencia sobre Éfeso es de que tiene que arrepentirse. Advierte que quitará su candelero de su lugar si no se hubiese arrepentido. Entonces, pero también da una promesa al vencedor. Promete que el vencedor comerá del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, este es lo que es el mensaje a Éfeso. A continuación, el compañero que le corresponde. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Primero, visión de Cristo glorificado. Basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 12 al verso 18. Símbolos principales. Primero, 7 candeleros de oro, que representan las 7 iglesias de Asia Menor. Segundo, vestiduras largas y cinturón de oro, que significa autoridad y dignidad sacerdotal de Cristo. Tercero, cabellos blancos como de lana, que representa pureza y santidad en la eternidad. Cuarto, ojos como llama de fuego, que representa conocimiento perfecto y juicios justos. Quinto, voz como estruendo de muchas aguas, poder y autoridad divina. Sexto, espada aguda de 2 filos, que significa su palabra que juzga y discierne. Séptimo, su rostro como el sol, que significa o representa su gloria y majestad divina. Mensaje a la iglesia de Esmirna, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 8 al verso 11. Características de la iglesia. Primero, una iglesia perseguida. Segundo, una iglesia pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Tercero, que sufría oposición y persecución. La advertencia: el sufrimiento y la persecución continuarán. Algunos creyentes serían encarcelados. La exhortación de parte del Señor Jesucristo: sé fiel hasta la muerte. La promesa de parte del Señor Jesucristo: corona de vida para los cristianos fieles, no sufrirán la segunda muerte. Aplicación para la iglesia de hoy: Cristo sigue siendo el Señor de la iglesia. Segundo, la fidelidad del cristiano es más importante que la prosperidad material. Dios recompensa a quienes permanecen firmes en medio de la prueba. Gracias. Continúa, compañero. Ya. Todas las iglesias tienen una estructura similar, como presentación de Cristo, reconocimiento, reprensión, advertencia, llamado al arrepentimiento. También, además de ello, tiene también la promesa al vencedor, ¿no? Sin embargo, los símbolos y énfasis espirituales son distintos, ¿no? La iglesia pagana, en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 a 17, ¿no? En la presentación de Cristo dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿no? Simboliza pues la palabra de Dios que juzga. Amén. El reconocimiento, pues Dios reconoce las obras de esta iglesia, ¿no? Y también reconoce que está en el lugar, en el trono de Satanás. Pero hay algo importante que retiene el nombre del Señor. Referente a lo simbólico, el trono de Satanás, pues habla del ambiente de idolatría y la persecución. También la fidelidad en medio de la presión espiritual, y habla del mártir Antipas, que es que ha sido fiel. Amén. Con respecto a la reprensión, el Señor le dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, lo cual simbólicamente representa, pues, ¿no?, una corrupción espiritual, idolátrica, y también una inmoralidad. Pero también le dice que retiene a la doctrina de los nicolaitas, que es una secta dentro del cristianismo primitivo, ¿no? Cual está comprometido con la idolatría, con la inmoralidad sexual, y también en el libertinaje espiritual, teniendo ellos como la gracia que le permite vivir como ellos quieren, ¿no? La advertencia es la espada de la boca que habla del juicio mediante la palabra divina. La promesa al vencedor es que tendré el maná escondido, que significa el alimento espiritual celestial. También podemos ver ahí, ¿no?, una piedra blanca que será entregada, ¿no? Habla de la aceptación, de la victoria también, ¿no? Un hombre nuevo que da la identidad en Cristo. Al que venciere se escribirá un nombre nuevo. La iglesia de Tiatira se encuentra también ahí en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo del 18 al 29, ¿no? La presentación de Cristo, el cual le dice que es el Hijo de Dios,
el que tiene ojos como de llama de fuego. O sea, simbólicamente, ¿qué significa? Que Cristo discierne todo, ¿no? Que nada pasa por alto. Y pues semejante, sus pies semejante al bronce bruñido, ¿no? Habla de la autoridad y juicio, el reconocimiento, ¿no? El Señor reconoce las obras, ¿no? El amor, la fe, el servicio, ¿no? Y la paciencia. A diferencia de la iglesia de Pérgamo, amén, es una iglesia que trabaja, que se esfuerza, que tiene producción. La reprensión es que tolera a esa mujer llamada Jezabel, una falsa profetisa que promueve la idolatría y la corrupción moral. Advertencia, yo la arrojaré en cama, ¿no? Y en gran tribulación, y a sus hijos, como dice, heriré de muerte. Para que sabrán también que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, porque ciertamente Dios escudriña, como dice en el libro de Jeremías. La promesa al vencedor le daré autoridad sobre las naciones, ¿no? O sea, participará del reino de Cristo y también tendrá la estrella de la mañana, que es Cristo mismo, el que continúa. Muy bien, me toca a mí exponer sobre la iglesia de Sardis, que significa sacrificio continuo, descripción o destinatario, perdón, mensaje dirigido a la iglesia de Sardis, como mencionamos, conocido por su buena reputación externa, pero con una vida espiritual débil. Presentación de Cristo Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, mostrando su autoridad sobre la vida espiritual y sobre la iglesia. ¿No? Diagnóstico sobre este libro, sobre esta iglesia, perdón, Cristo lo declara: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese es el diagnóstico que el Señor le da a Sardis. Exhortación: Jesús llama a la iglesia a vigilar, fortalecer lo que queda, recordar, guardar la enseñanza, arrepentirse, ¿no? Advertencia que vendrán como ladrón, y si no se despierta, si no prepara. Remanente fiel. Había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras, quienes caminarán con Cristo un día en eternidad. Promesas al vencedor: vestiduras blancas, pureza y victoria, nombre en el libro de la vida. Cristo confesará su nombre delante del Padre. Llamada final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Amén. Continúa. Gloria a Dios. Estructura del mensaje de la iglesia de Filadelfia. Bueno, la iglesia fue fundada en el año 140 a.C. por Atálamo II, quien tenía por sobrenombre Filadelfo, que significa amado, hermano, y se dice que le pusieron ese apodo de esa manera por la fidelidad a su hermano Eumenenes. Esto es importante porque también esta iglesia nos habla de una puerta abierta. Bueno, en sus tiempos culturales, en ese lugar se difundieron el comercio y la lengua y cultura griega desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria, de modo que cuando Cristo le dice a esta iglesia: he colocado delante de ti una puerta abierta, ellos sabían bien lo que implicaba eso y fueron diligentes en la función del evangelio. Dicho mensaje en estructura, lo primero que corresponde a una descripción de Cristo como el autor. Él se presenta como el santo, el verdadero. El autor de ese mensaje es el mismo, Hijo de Dios puro, sin mancha, sin contaminación. Santo, aquel que es inmutable en sus poder, sabiduría, bondad y verdad. El segundo elemento que distinguimos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia corresponde a un encomio, es decir, expresión que describe las buenas características que el Señor encuentra en esta iglesia. Yo conozco tus obras. He dado una puerta abierta que delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Estas palabras reflejan una iglesia misionera que aprovechó la oportunidad para beneficiar con el evangelio a muchos. Y también nos habla de las características: has guardado mi palabra, es decir, que retiene la palabra de Dios y vive conforme a ella, y no has negado mi nombre. En esta iglesia vemos la fidelidad, que en ningún momento ocultó su identidad por la identidad de lo verdadero, de la verdadera iglesia, que tiene un solo nombre, que es Jesucristo. Adelante, hermano Moisés. Amén. Amén. La iglesia de la Odisea. Destinatario del mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, caracterizada por su tibieza espiritual y autosuficiencia. ¿Cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo? Se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El diagnóstico que nuestro Señor Jesucristo hace acerca de esta iglesia es que no eres frío ni caliente, sino era tibio. Las características de la Odisea era la tibieza espiritual, autosuficiencia material y espiritual, y también la pobreza espiritual, aunque se creían ricos. La reprensión que Cristo hace y consejo a esta iglesia es que Cristo les aconseja comprar de él oro refinado, es decir, oro puro, la pureza, a lo cual nuestro Señor Jesucristo les llama. Que también adquieran de él vestiduras blancas, colirio para los ojos, para que puedan tener una mejor visión espiritual. Y un llamado también al arrepentimiento. Jesús declara que reprende y disciplina a los que aman por lo que llama a ser celosos y arrepentirse. La invitación de Cristo aquí
Yo estoy a la puerta y llamo, lo que dice Apocalipsis 3:20. Cristo invita a restaurar la comunión de esta iglesia, sus corazones al arrepentimiento sobre todo. Promesa al vencedor. El que venciere se sentará con Cristo en su trono, que es un principio fundamental en la iglesia. Y el llamado final, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que reafirma que Cristo está llamando a cada una de estas iglesias. Amén.